Isaías 48. Si usted tiene la palabra de Dios ahí, léala por favor, ábrala conmigo. Isaías 48. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Padre, en esta mañana oramos, Señor, por tu palabra. Oramos, Dios mío, porque tu palabra, Señor, que no vuelve vacía, haga en nuestro corazón lo que tú has enviado a hacerla, Señor. Permite que esta palabra transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, nuestra forma de creer. Permite, Señor, que esta palabra, Dios mío, haga un cambio en mi vida. Que tu palabra me transforme, me limpie. Que esta palabra, Señor, caiga en buen terreno. Hoy declaro que mi corazón es una tierra fértil, donde tu palabra da fruto al 100%. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Uno de los peligros más grandes que ha sufrido el evangelio y la iglesia ha sido la falta de palabra en los púlpitos, en las iglesias. ¿Y a causa de qué? De la tecnología. La Biblia dice en Daniel 12: y la ciencia se aumentará. Pero lamentablemente, cuando la ciencia se aumenta, la tecnología se aumenta, este libro ha empezado a tener relevancia en las iglesias, pero peor aún, en los hijos de Dios. Hay muchos cristianos, hijos de Dios, que no consultamos la palabra de Dios. Esta palabra se volvió un libro más que se abre en el Salmo 23 y se tiene encima de la sala o encima de algún lugar lleno de polvo, o en algunos casos en el Salmo 91. Pero la Biblia no está para ser una parte decorativa de la iglesia, una parte decorativa de la casa, y tampoco de la iglesia. No podemos tener esta Biblia solamente como decoración. La Biblia ha venido perdiendo el valor que tiene en las iglesias, y por eso las iglesias están llenas de gente, pero no hay gente transformada, no hay gente convertida, no hay gente cambiada, porque no se estudia, no se lee, no se predica la palabra de Dios. A ti no te cambia lo que el pastor o la pastora o el líder predica, te cambia la palabra de Dios, porque ya es vida. Amén. Así que quiero hoy enseñarnos, que hoy aprendamos qué no es la palabra de Dios. ¿Qué no es la palabra de Dios? No sé si ahí han colocado todavía el título, pero quiero que vean el título de la prédica. ¿Algunos relaciona este logo con La Voz Kids, La Voz Colombia, verdad? Pues hoy se llama La Voz de Dios. Amén. ¿Y por qué? Porque quiero enseñarles algo importante. ¿Para cuántos este pastel lo ven supremamente rico, delicioso? Es de Milo, es torta fría, mire. ¡Qué delicia!, ¿cierto? ¿Cuántos no quisieran pegarle un mordisco el día de hoy? Les cuento que ayer estaba cumpliendo 22 años de casado, en una fiebre, en un dolor de huesos, de todo tenía ayer. Y mi esposa me dice a las 2 de la tarde, como 3: amor, hoy es 21 de octubre. Y dije, sí, ¿qué pasa? Estamos cumpliendo 22 años de casado. Yo dije, wow. Entonces hoy por eso compré esta tortica, para que la coma esta noche. Pero ¿cuántos ven este postre apetecible? Deseoso. Wow, ¿cuántos quisiéramos, cierto que sí? ¿Y cuántos quisiéramos de pronto comernos este pedacito de pan? De pronto menos, ¿cierto? Ay, si yo comparo este pan con este postre, pues yo me pego la pela por ¿cuál? ¿Cierto? Así me suba unos kilitos de más. Porque este pan pues se ve bueno porque está blandito, rico, huele delicioso, va bien alineado, pero está más que provocativo el pastel, ¿verdad? Pues quiero decirle que la Biblia no es un pastel para ocasiones especiales. Muchos tenemos la Biblia como un pastel para ocasiones especiales. Estoy enfermo. Jeremías 33:6. Yo os enviaré sanidad y medicina. No tengo plata. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tengo un matrimonio en crisis. Estoy endeudado. Buscamos la Biblia solamente para ocasiones
importantes. Como el bombero, ¿cuándo lo llama usted? Cuando hay que pagar. Pero nunca le dice: Señor, ¿será que puede venir aquí a mi empresa a darme una clase para no tener incendios? Porque siempre buscamos las personas cuando las necesitamos. Y muchos cristianos vemos la Biblia como un pastel y no como el pan diario de cada día. Aquí en la tierra paisa debería ser la arepa para cada día, porque todos comemos arepa. Pero la Biblia no es un pastel para ocasiones especiales. La Biblia es el pan diario para cada día. Diga amén. Y vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Deuteronomio 8:3. Sí, te humilló, permitiendo que pasaras hambre y luego te alimentándote con maná, un solo pan, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es comparada con el pan. ¿Por qué es comparada con el pan? El pan, ¿qué representa? O el pan para usted, ¿qué significa? Alimento. El pan es ¿qué? Alimento. Usted es un ser humano en 3 dimensiones. Diga conmigo: yo soy cuerpo, alma y espíritu. Entonces alimentamos el alma, las emociones y las voluntades. Alimentamos el cuerpo, ¿cuántas veces al día? 3 y algunos más, ¿cierto? Pero la Biblia es el alimento ¿qué? Espiritual. Y nosotros, o muchos cristianos, estamos acostumbrados a comer pan. Biblia, ¿cada cuánto? Cada 8 días que venimos a culto. Por eso hay gente enferma espiritualmente. Hay muchos anémicos espiritualmente, con las defensas bajitas espiritualmente. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. No alimentamos nuestro espíritu. Y la única forma de alimentar nuestro espíritu es comiendo pan de vida, que es la palabra de Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. La Biblia es el alimento nutritivo que necesita el espíritu. Usted está en un cuerpo, pero usted no es carne. Usted tiene un alma, pero usted no es alma. Usted es un espíritu. La Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo ¿de qué? De la tierra. Por eso la tierra se queda, en la tierra se queda ¿quién? El cuerpo, los huesos, el polvo se queda aquí. Pero la Biblia dice que el hombre fue un ser viviente cuando ¿qué? Cuando Dios sopló aliento de vida. Por eso los seres humanos necesitan algo espiritual para poderse aferrar a eso. Por eso usted ve gente multimillonaria, llena de plata, pero vacía, y dice: me falta algo. Usted ha encontrado gente que dice: no sé, tengo una buena relación, un buen trabajo, una buena empresa, una buena esposa, pero me siento vacío. Y es que ese vacío se llama vacío espiritual. La única forma de llenar ese vacío es ¿cómo? Buscando algo espiritual. En este caso es Dios. La gente inventa dioses, el dios sol, el dios luna, el dios lo que sea. Pero lo que Dios quería cuando sopló en el hombre aliento de vida era ¿qué? Una conexión espiritual entre el hombre y Dios. Y si usted y yo no conocemos el pan de vida, nos alimentamos del pan de vida, somos propensos a enfermedades.
Cuando el cuerpo no se alimenta bien, ¿qué pasa? Se enferma. Cuando el cuerpo físico no se alimenta bien, el cuerpo se enferma. Yo he visto algunas imágenes de nutricionistas que dice: usted es lo que come. Los cristianos somos lo que comemos. Si en su vida no hay pan de vida, es propenso a enfermedades. Cuando llegan las pruebas, llegan las luchas, usted no tiene a qué aferrarse y se va de la iglesia, o como la pastora decía hoy, renegamos de Dios, peleamos con Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido los procesos de Dios. ¿Por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. La Biblia, cuando leímos Isaías 40, dice: séquese la hierba, marchícese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. La Biblia es nuestro alimento espiritual. No es un pastel para ocasiones especiales. La Biblia es ¿qué? Su alimento diario, el pan diario. Amén. Ok, la Biblia, esta es una Biblia viejita, pero le coloqué esto encima para ser un poquito más lúdico. Este libro se llama El último libro motivacional que necesitas en tu vida. La fórmula indestructible para ser imparable a alcanzar tus metas. Wow. Es que título, ¿cierto? La Biblia no es un libro motivacional, aunque tiene muchas palabras, muchas frases, muchos versículos que pueden motivarte. Pero la Biblia no es un libro motivacional. Cuando la gente lee esta Biblia como un libro motivacional, no transforma, no cambia. La Biblia no es un libro motivacional. Tampoco es el horóscopo cristiano. Señor, háblame aquí. No, aquí mejor no, aquí, Señor. No. La gente está ahora leyendo la Biblia, ¿sabe cómo? En el WhatsApp, o en el Instagram, o en el TikTok, o en el Facebook. Sale el versículo y ya, el devocional. El devocional fue un versículo que le mandó el pastor. El devocional es lo que salió en TikTok, o lo que usted colocó o posteó en Instagram o en WhatsApp. Eso es el devocional. La Biblia se ha perdido del devocional. La gente pone al escuchar el devocional escuchando Glorify y lo escucha mientras que está lavando la loza, cocinando. No, eso no es un devocional. Un devocional es un tiempo aparte para Dios, y indiscutiblemente debe contener tiempo para leer la Biblia. Pero si su devocional es lo que el pastor le envía en una cápsula, que es bueno que lo escuche, diciendo que no lo escuche, pero no se puede su vida devocional basarse en eso o quedarse en eso, porque por eso hay gente enferma espiritualmente. Este no es un libro devocional, esto no es un libro motivacional. La Biblia es la voz de Dios. Eso es la Biblia, la voz de Dios. Aunque usted puede encontrar palabras que motiven y levanten su ánimo. Miremos Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Recuerde que estamos mirando qué no es la Biblia y qué sí es la Biblia. ¿Qué no es la Biblia y qué sí es la Biblia? Hebreos 4 versículo 12. ¿Lo encontramos? Pues la palabra de Dios es viva. ¿Qué es la palabra de Dios? Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué es la Biblia? Vida. La Biblia es una palabra viva. Un libro a usted lo puede motivar, la Biblia lo puede transformar. Amén. Un libro le puede motivar, la Biblia le puede transformar. Es palabra viva y eficaz que penetra. El soldado romano, cuando mataba a sus enemigos, tenía una espada de doble filo. En la parte de arriba era lisa como un cuchillo, como usted la puede ver, un cuchillo. Y en la parte de abajo era como una sierra. Cuando el soldado mataba, metía la espada, entraba fácil con el filo, y cuando sacaba, rasgaba. Se aseguraba que quedara bien muerto.
Eso es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque la Biblia me muestra a mí cómo estoy delante de Dios. Y por eso mucha gente no la quiere estudiar. Porque la Biblia nos confronta cara a cara. La Biblia nos dice cómo estamos y en qué debemos corregirnos. ¿Usted es salvo por obras? No. Pero las obras son producto ¿de qué? De nuestra salvación. Por eso cuando la gente no estudia la palabra de Dios, sigue cometiendo pecado, desconociendo que es pecado. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Pero cuando estudiamos la Biblia le dice 7 cosas abomina Jehová, y aún 7 abomina su alma, y una de ellas es la lengua mentirosa, Proverbios 6. Usted está confrontando: ay, Dios mío, la mentira es pecado, yo no puedo seguir diciendo mentiras. Eso es una espada de doble filo, porque lo está confrontando para que usted y yo cambiemos. No hay otra forma de cambiar sino dejando que Dios mismo por su palabra traiga convencimiento a nuestro espíritu de que debemos cambiar. ¿Pero cómo? ¿A través de qué? Del estudio de la palabra. ¿Por qué? Quiero que miremos segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Lo encontramos? Yo no lo he encontrado, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Los salmos, los proverbios, las cartas paulinas, toda. Así que hay gente que no lee el Antiguo Testamento, que no lo lee. ¿Por qué? Porque dice que eso es ley. No, mi querido hermano, toda la Biblia, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda ha sido ¿qué? Inspirada por Dios. ¿Qué es inspiración? ¿Alguien ha escuchado la canción de algún famoso que diga: wow, qué man se inspiró? O usted ha dado unas palabras a su esposa y dice: mi amor, uy, pero se inspiró. ¿Por qué? Porque la inspiración nace ¿de dónde? Del corazón. Cuando una persona se inspira, que usted dice: uy, mi amor se inspiró, es porque nació ¿de dónde? En el corazón, brotó. Pues la Biblia es inspiración, nació en el corazón de Dios y la sopló por el Espíritu Santo a casi 40 hombres que fueron llenos de él para poder escribir la palabra de Dios en un tiempo entre 1500 a 1600 años. Y entre ese tiempo que fue escrita, la Biblia no se contradice, tiene unicidad, no tiene errores, no tiene efectos. La Biblia no tiene verdades a medias o relativas. La Biblia tiene verdades absolutas. La Biblia dice que toda es útil para, es que inspirada por Dios, pero dice: y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Qué es la Biblia? Es una palabra, una espada de doble filo que nos confronta con nuestra forma de vivir, y es útil para enseñarnos, nos muestra la verdad a fin de corregirnos y agradar ¿a quién? A Dios. Entonces la Biblia no es un libro motivacional, ¿listo? La Biblia es la voz de Dios en la tierra, y la Biblia nos confronta, la Biblia nos hace mirar cómo estamos, pero ¿para qué? Para podernos corregir. Ese es el fin de la palabra de Dios, porque mira lo que dice el versículo 17 de 2 Timoteo 3, dice: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Para qué la Biblia? Para capacitarnos como pueblo y hacer toda buena obra, aunque no somos salvos por obras. La obra es una consecuencia de nuestra salvación. Entonces, cuando una persona miente y la Biblia le dice que no mienta, se corrige, ¿verdad? Eso es
lo que es la palabra de Dios. No es un libro motivacional, pero sí es la voz de Dios. Miremos, la Biblia es la constitución del reino de los cielos. Todo país tiene una constitución. La constitución de Colombia fue cambiada ¿en qué año? 1998. Ajá, 1991. ¿Quién la cambió? ¿Presidente qué? Gaviria. Y a usted como colombiano, ¿qué lo rige? ¿Por qué lo juzga usted el pueblo, la justicia colombiana? Por la Constitución. ¿Qué estudia un abogado? La Constitución. La Constitución están los deberes y derechos ¿de quién? ¿Del ciudadano qué? ¿Colombiano o español o francés? Del colombiano. Pues déjeme decirle que usted y yo somos ciudadanos del cielo, amén. Miremos, vaya conmigo a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Si lo encontró, dígame. Mientras que estudiaba la palabra me acordé cuando yo nací en el evangelio hace 23 años. Y el pastor o lo que estaba predicando decía: soldados de Cristo, presente en armas. Y todos sacaban la Biblia. Hoy en día no tenemos Biblias. Casi, bueno, en el celular. Pero le cuento que es mejor la Biblia física. Vea, usted la puede rayar así. Puede rayar lo que yo le hablo. Cambia el celular. Difícil. Filipenses 3:20, ¿la encontramos? Yo no. Hermano, estudie la Biblia, diga. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Qué dice? Que en cambio usted y yo somos ¿qué? Si a Colombia, al colombiano lo rige la Constitución de Colombia, ¿a usted qué lo rige? La Biblia. La Biblia no se debe acomodar a su forma de vivir. Usted y yo nos debemos acomodar a la forma de vivir de la Biblia. No, usted vea, el mundo puede decir misa, pero yo me guío por la palabra de Dios. Usted y yo no podemos movernos por los conceptos del mundo que son muy buenos. Hay conceptos del mundo espectaculares, buenísimos, pero si están en contra de la palabra de Dios, no es lo que a mí me debe regir. La Biblia es la constitución del reino. Aquí están mis deberes y mis derechos. Como ciudadano ¿de qué? Del reino de los cielos. Usted es un ciudadano del reino de los cielos. Por tal motivo debe vivir bajo los parámetros, principios y valores de la palabra de Dios. Este cuento de la ideología de género que nos han querido meter por todo lado, y que eso va a seguir pasando porque debe pasar, la Biblia no está de acuerdo con eso. La Biblia lo condena. Y así usted tenga muy buenas intenciones, no puede abrazar esa verdad del mundo. No la puede abrazar. Ese adoctrinamiento de hoy en día en los colegios a los niños, no lo puede abrazar. Usted debe defender la palabra de Dios, debe defender los valores. Si hay que sacar al chico del colegio, se saca, pero usted no puede abrazar esa verdad que el mundo le está mintiendo. Gracias. Esa mentira disfrazada de verdad que el mundo le está mintiendo. Me voy a meter aquí en algo polémico, pero usted me perdonará. 31 de octubre. El que disfraza a su hijo el 31 de octubre. Vamos a disfrazar a los niños el 31 de octubre. Eso no está en la palabra de Dios y va en contra de la Biblia. Ay, pero es que la manzanita vestida de zanahoria, ¿cómo se ve lindo? No. Está en contra de la palabra de Dios. Y usted no puede regir ni el colegio, ni la ley, ni nada. ¿Usted lo rige? Y si somos perseguidos, bienaventurados somos, hermano. La Biblia dice: bienaventurados sois cuando por mi causa me vituperan. Yo no puedo agradar al mundo. Yo no puedo agradar a la gente. Yo no puedo hacerme amigo del mundo
para que me traten bien o me hablen bien o me abracen. No, yo debo seguir la Biblia, aunque eso me haga a mí enemigo de la sociedad. Usted no abrace eso que el mundo te está vendiendo. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de vuestro entendimiento. Pero ¿qué dice primero? Dice: no se ajuste al mundo, al sistema de este mundo. Que hermano, que se divorcie, que esa señora lo tiene cansado. No se divorcie. Todavía no se divorcie. Hay solución en Dios. Un hijo de Dios no se debe divorciar. Y son temas polémicos, pero la Biblia dice eso. Que no comas sangre, que no coma comida de los ídolos. Está en Hechos, ni siquiera Antiguo Testamento. Y usted dice: Alecito, pero ¿cómo comía los ídolos? Pues se va para una fiesta de San Pedro, donde toda la comida es consagrada a San Pedro y se la come, por ejemplo. No. Y así le digan, hermano, que no. Si la Biblia dice que no, no. No, hermano, no se puede. ¿Por qué? Porque la Biblia lo condena. ¿Qué hacemos? ¿Me baso en lo que el mundo dice o me baso en lo que la Biblia dice? En lo que dice la palabra de Dios. Si usted es ciudadano del reino, lo rige la constitución del reino. No lo rige nada más, la constitución del reino. Y mire, hermano, vamos a ser juzgados por esta. La Biblia dice que seremos juzgados por la palabra de Dios. No por lo que usted estudió, por los libros que escribió, por las iglesias que llenó, por la comida que le dio a los indigentes. No, usted va a ser juzgado por esta palabra. Entonces, iglesia, tenemos una constitución y es la Biblia. Amén. Miremos la siguiente. ¿Qué es la Biblia? Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25. ¿Quién lo encontró? Uy, están volando. Les felicito, muy bien. Ezequiel 36:25. Dice la palabra de Dios: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. La Biblia es comparada ¿con qué? Con el agua. El agua purifica, el agua lava, el agua limpia. Entonces, cuando nosotros queremos examinarnos, vamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos limpia. Jesús le dijo a los discípulos: vosotros habéis sido limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia, cuando la escuchamos, la Biblia cuando la leemos, nos limpia el espíritu, el alma, nos lava, nos purifica. Amén. Esa es la palabra de Dios. La Biblia es como la brújula del caminante. Miremos Salmos 119:105. La Biblia es como la brújula al caminante. Miremos Salmos 119:105. Un versículo supremamente conocido por la mayoría de nosotros. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un mundo tan oscuro como el que estamos viviendo, y vendrán cosas mayores o peores. Ustedes, yo no sé cuántos han estado nerviosos por lo que ha venido pasando con Israel y Palestina y todo esto, aquello que viene pasando. Hermanos, son principios de dolores. Por más que usted ore: Señor, por favor,
Dios no va a hacer, esta oración no tiene respuesta, porque la Biblia tiene que cumplirse. No pasará el cielo y la tierra, dijo Jesús, hasta que se cumpla la última tilde de esta palabra. No pasará. Así que usted puede orar, sí, porque Dios produzca arrepentimiento en la gente que está sin Él, y la gente cambia el corazón y cambia el concepto y se vuelva a Dios. Pero hermano, eso seguirá pasando. Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre, pestes, enfermedades, plagas, va a seguir pasando porque la Biblia debe cumplirse. Entonces, iglesia, pero en este mundo tan oscuro, ¿usted qué debe hacer? Para tomar decisiones sabias, ¿qué debe hacer? Esta es la lámpara. Esta es la lámpara. En un lugar oscuro, esta es la lámpara. Esto lo va a guiar. Esta palabra lo va a orientar. Esta palabra lo va a orientar si usted y yo consideramos la Biblia como lámpara a mis pies. Mire, si nosotros estudiáramos la Biblia y la obedeciéramos, porque muchas veces leemos pero no obedecemos, tendríamos una vida mucho más tranquila y reposada. Por ejemplo, yo estaba a 2 de endeudarme otra vez, pero bendito Dios me ha guardado. La Biblia dice que no se endeude. ¿Qué dice? ¿Endeuda? ¿Es esclavo de quién? Del que le prestó. No salga fiador por tu hermano, porque si sale fiador por su hermano, usted va a llevar la consecuencia. Desafortunadamente hay gente que le entra por acá y se endeuda y después no tiene con qué. Y está diciendo: Dios, sálveme, ayúdeme, Dios mío, pero ¿por qué me abandonaste? No, es que la Biblia dice: no se endeude. Hermano, yo le presté a usted esa plata, fui fiador por usted, veía 3 millones de pesos y usted ahora me dejó embalado, pero es que Alecito no tengo con qué pagar. La Biblia dice: no salga fiador. Viviríamos más tranquilos si obedeciéramos más la palabra de Dios. Pero como no la obedecemos, no la estudiamos, no sabemos Dios qué dice, pues simplemente no podemos ser, la Biblia no puede ser lámpara a mis pies porque no la obedecemos. La Biblia por sí sola no va a hacer que usted deje de decir mentiras o que usted no se haga fiador por su hermano. Usted tiene que mirar la Biblia y obedecer la Biblia. Si no, nunca va a ser lámpara a tus pies. Y por último, mire, esto es un manual de un teclado que le compré a mi hijo. Eso está en chino, en coreano, en español, en inglés, tiene imágenes. ¿Y usted sabe cuántas veces mi hijo leyó este manual? Nunca. Y la Biblia no es un manual, aunque tiene instrucciones. Quiero que cambiemos el concepto de manual, porque aunque tiene instrucciones, la Biblia no se puede ver como un manual. Porque un manual, ¿quién lo lee? Díganme, ¿quién lee un manual? ¿En serio? Nadie. Nadie lee un manual. Por eso, quítese el concepto de que la Biblia es un manual. La Biblia es la voz de Dios en la tierra. Y para eso creo que miremos Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. ¿Sabían que existía Deuteronomio? Claro, ¿cierto? ¿Sabían que existía Deuteronomio? Deuteronomio 28:1. Si obedeces al Señor tu Dios en todo lo que cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Esta dice en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera dice: sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra.
quiero concluir el mensaje diciéndoles o haciendo un pequeño resumen. La Biblia no es un pastel para ocasiones importantes, es el pan diario para todos los días. La Biblia no es un libro motivacional, la Biblia es una palabra viva. La Biblia no es un manual, la Biblia es la voz de Dios en la tierra. ¿Cuántos entendimos que la Biblia es la voz de Dios en la tierra? Si usted no entendió, quiero que cierre los ojos y escuche este versículo, y usted va a visualizar a Dios hablándole de este versículo. Si lo escuchó y entendió que la Biblia es la voz de Dios en la tierra, escuche este versículo como si fuera Dios hablándole. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Escuche ahí a Dios diciéndote a ti lo que hoy Él te quiere decir. No tengas miedo. Escuche este otro versículo. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén, y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será tu refugio para su pueblo y su fortaleza para el pueblo de Israel. Si usted y yo hoy hemos entendido que la Biblia es la voz de Dios, por favor, cada vez que lea la palabra, sienta a Dios audiblemente hablándole a su corazón. Voy a terminar con este ejemplo. Tenemos un poquitico de miedo, pero vamos a mirar que no nos pase. Aquí, no aquí. No va a pasar nada, no tenga miedo. Acabamos de leer, hermana Daisy, no tenga miedo. Aquí está mi esposita. Voy a terminar con este ejemplo. Hoy fui muy lúdico. Primero esta. No tiemble, tranquila, cálmese. Una persona que no tiene su espíritu lleno de la palabra de Dios, cuando vengan las pruebas, cuando una persona no está lleno de la palabra de Dios, vienen las pruebas, no las puede soportar. Renuncia al propósito, al llamado. Renegamos de Dios porque espiritualmente estamos anémicos. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, déjeme decirle que cuando usted dice a la gente ¿cómo está? Ahí, como cuando usted era pobre, hermano. ¿Por qué? Porque no sabe quién es en Dios. ¿Por qué? Porque no estudia la palabra de Dios. Y aquí está porque mi amor da miedo. Porque cuando una persona, ore a Dios. Cuando una persona está llena de la palabra de Dios, cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, soportas la prueba. Pasas al otro lado. Sigues cantando, aunque las cosas vayan mal. Porque este no es un libro más. Y me encantaría que todos tuvieran una Biblia así, física. Me encantaría. Cuando venga la persecución, no vamos a tener esto. El celular es muy chévere. El celular es bacanísimo.
pero el celular no lo puede rayar como la Biblia. Volvamos a la Biblia de papel, el que quiera. Es una bendición, y sobre todo en el tiempo devocional, no tanto acá en la iglesia, en el tiempo devocional en su casa, que usted lo pueda leer. ¿Quieres una vida llena de bendiciones? Lee la Biblia. Llénate de Dios. No hay otra forma de conocerlo si no es por la palabra de Dios. No hay otra forma de conocerlo. Vamos, Valentina. Ok, perfecto, listo. Póngase en pie, por favor. Si Dios le dijo algo el día de hoy, yo quiero que usted entre ahí en un tiempo de comunión con Dios y le digamos al Señor que quizás nos perdone por la forma en cómo vemos la Biblia, ¿no? La vemos quizás como un libro más, como un manual, como un libro motivacional, como un pastel solo para ocasiones importantes. Si usted quizás a veces ha renegado de Dios en medio de los problemas, no sabe qué hacer, cuando tiene problemas no sabe qué camino coger, no sabe cómo dirigirse porque quizás la Biblia no es lámpara a sus pies, yo quiero que hoy le digamos a Dios: gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la Biblia, Dios. Padre, gracias por dejarnos tantas historias hermosas, porque aunque la Biblia no sea un libro de historias, contiene la historia más hermosa contada hacia la humanidad. Tiene la historia de Dios como Padre, Dios como Creador,